Respeto, por favor, siéntense. Y los que quieran seguir conversando, por favor, salgan, ¿sí? Como les decía, Lu hizo su PhD en el Instituto Max Planck de Ornitología en Alemania, estudiando cómo las variables ambientales afectaban la fisiología de los carboneros y las consecuencias sobre el fitness. Después realizó dos estudios postdoctorales también en el Max Planck, interesada en entender cómo los microcomponentes que las hembras colocan en los huevos de las aves afectan el fitness de los pichones. Para los que no conocen a Lu, es una investigadora muy ávida de conocimiento, es muy aguda a la hora de realizar críticas en proyectos. Yo he tenido la suerte de tener varias charlas sobre proyectos con ella y con Nico Andriani y su pareja. Y ambos el año pasado ingresaron a carrera en CONICET para volver a Argentina, pero actualmente, junto con un grupo importante de investigadores, no han tenido el ingreso a carrera, por lo cual se desempeña como profesora en Uruguay actualmente. Esperamos que la situación cambie y pueda integrarse a Argentina. Como les decía, Lu es una persona muy ávida de conocimiento, le gusta mucho leer. Escucho que es muy buena jugando al fútbol, una gran deportista. He tenido la suerte este verano pasado, de compartir con ella y su familia algunas charlas de fogón en Patagonia. La verdad que lo hemos pasado muy bien. Es una persona muy accesible, así que les recomiendo a muchas personas que están acá que después se acerquen a charlar con ella, porque siempre es muy interesante hablar con Lu. Bueno, no les saco más tiempo, voy a dejar que Lu les cuente sobre el proyecto de Ciencia Ciudadana en Hornero, que ha sido un proyecto muy exitoso. Quizás lo más impresionante de Lu es que ella desarrolló este proyecto realizando sus estudios doctorales en Alemania, que es algo que para mí no tiene precedentes. Yo no conozco estudiantes que hayan estado realizando un PhD, que encaren un proyecto paralelo y que ese proyecto paralelo que sea tan exitoso, que ha tenido repercusiones internacionales, que se han publicado trabajos en revistas internacionales, y todo relacionado con su pasión por las aves y por regresar a Argentina. Bueno, los dejo con ella para que les cuente más sobre su trabajo. Hola, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Pablo. La presentación fue súper linda. Y gracias también a los organizadores y organizadoras por haberme considerado para estar hoy acá y compartirles un poquito del trabajo que estamos haciendo. La verdad, para mí es un súper honor estar acá, así que mil gracias por la invitación. Bueno, arranco. Para la charla de hoy la pensé en tres partes. Inicialmente, una introducción general. Después me gustaría contarles un poquito en qué consiste el proyecto Hornero, que es el proyecto que estamos haciendo junto con Nico Andriani. Y después, por último, una discusión. Así que arranco. Bueno, como ustedes saben, los nidos están ampliamente distribuidos en el reino animal, desde invertebrados hasta vertebrados. Y la función principal es la de proteger los huevos y en algunos casos también las crías. Entonces, por este sentido, es que son fundamentales para el éxito reproductivo de las especies. Pero además también pueden actuar como fenotipos extendidos. Entonces se espera que estén bajo fuertes presiones de selección, tanto natural como sexual. Ahora, ¿qué pasa con las aves? ¿Qué sabemos de las aves? Bueno, de las aves sabemos que hay más de 10.000 nidos y tipos de nidos reportados, y la variabilidad es muy, muy grande. Les muestro acá tres ejemplos puntuales. Tenemos nidos donde hay especies que construyen sus propias cavidades adentro de estructuras. Hay otras especies que también construyen sus cavidades, pero lo hacen a partir de novo, o sea, tienen que hacer algo completamente externo.
Y después hay otro grupo de aves que lo que hacen es construir sus nidos abiertos y en forma de copa. ¿Qué sabemos al momento de los nidos? Bueno, una de las cosas que sabemos es que el grupo ancestral en las aves actuales tenía sus nidos dentro de cavidades. Y esto de salirse y construir cavidades de cero o armar nidos en forma de copa es algo evolutivamente más reciente. Además, también sabemos que en la mayoría de las familias de las aves, los nidos tienen forma de copa. Y que la mayoría de las familias eligen construir sus nidos sobre vegetaciones o sobre árboles. Ahora, más allá de esta información general que yo les estoy contando sobre nidos, no sabemos nada o sabemos muy poquito de las causas y los factores que hacen que tengamos tanta variación en los nidos. Tal es así que el año pasado salió un número especial en Philosophical Transactions donde hablaba precisamente de cuáles son estos huecos de conocimiento que hoy por hoy manejamos. Y les muestro algunos. Uno de ellos es que no sabemos en qué punto los factores ambientales explican la variación en el tipo y forma de nidos que tenemos. Otro de los puntos que no sabemos es el comportamiento de construcción. Es decir, nosotros sabemos que hay un nido, pero tenemos muy poquita información de cómo es que llegamos a ese nido. El otro de los huecos así de conocimiento que tenemos es el aspecto cognitivo. No sabemos en qué punto las aves o las especies saben o tienen un templado mental de cómo es el nido ese que tienen que construir. Y por supuesto que también todavía nos falta mucha información acerca de en qué punto las cosas que nosotros estamos viendo tienen una base netamente genética y en qué punto hay una interacción también con factores de cultura y de aprendizaje que explican que tengamos tanta variabilidad. Entonces ustedes por ahí me puedan decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no sabemos tantas cosas? Si los nidos son recontra importantes, si tienen un fin reproductivo y si están bajo presiones de selección tan grandes, ¿por qué es que no sabemos nada? ¿Por qué es que sabemos de aspectos de incubación y de cuidado parental y no sabemos nada acerca de los nidos? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es que inicialmente se creía que estaba todo determinado genéticamente. Entonces era como que, bueno, sí, por ahí un zorzal y un hornero difieren, pero dentro de los horneros más o menos que es lo mismo. Ahora, cuando empezamos a darnos cuenta que en realidad hay mucha variación incluso dentro de una especie o incluso en una población, también nos damos cuenta que no es tan sencillo estudiar a los nidos. ¿Por qué? Una de las cosas es que es muy difícil poder cuantificar de manera objetiva y precisa características del nido. Yo los invito después, si quieren, acá afuera hay 2 nidos de cotorra que están hermosos. El nido de cotorra, ¿se acuerdan que son así de pajitas y son bien grandes porque son nidos de muchos individuos en común? Y si yo les preguntara a ustedes qué diferencias hay entre estos dos nidos de cotorra, probablemente serían pocas las personas que coincidirían en los puntos a señalar. Entonces sería muy difícil poder cuantificar sencillamente, así a ojo pelado, digamos, características del nido. Pero además también es muy difícil registrar en forma de alta resolución estos comportamientos. Una de las razones es porque muchas veces es difícil encontrar los nidos. Entonces, incluso encontrar el comienzo de esos nidos se hace difícil. Pero además de eso, más allá de eso, ¿no? En aquellos nidos que sí son visibles, incluso a veces, si uno no tiene tecnología, se hace difícil describir o cuantificar en el campo con alta resolución este comportamiento. Y además, también, muchas veces realizar experimentos que precisamente empiecen a arrimarnos hacia aspectos genéticos, aspectos de aprendizaje, no son tan sencillos de hacer en el campo. Entonces, un poquito por eso es que, a comparación de aspectos como incubación o cuidado parental, nuestro conocimiento sobre los nidos está un poquito más atrás. Pero en este siglo, producto de avances en la tecnología y también productos de avance en, por ejemplo, áreas del comportamiento animal, hay mucho mayor interés y hay mucha mayor cantidad de estudios que están intentando entender esos mecanismos ecológicos, evolutivos y comportamentales que explican la diversidad de nidos. Ahora, sumado a este número especial que hubo el año pasado, yo le sumo este otro trabajo, que es el que resalta que como en muchas áreas de ornitología, todo lo que conocemos sobre especies neotropicales está aún más atrás. Y esto incluye no solo mecanismos y causas de los nidos, sino en algunas especies, incluso información básica sobre sus nidos. Entonces, en este punto, el nido del hornero es muy tentador, porque es una especie muy tentadora, tiene características que la hacen
muy interesante para empezar a acercarnos un poquito a entender estas cosas. Por ejemplo, una de las características que tiene el nido es que si ustedes lo ven de frente, el nido puede tener una simetría a la derecha o a la izquierda. Entonces, al ser un fenotipo de aspecto bilateral, eso lo que nos permite es que la cuantificación, incluso a ojo pelado, sea un poquito más fácil. Otra de las características que tiene es que tiene una amplia distribución en el sur de Sudamérica. Entonces, cuando pensamos en tratar de entender factores ambientales que puedan estar influenciando características de los nidos, el hornero se presenta como una especie tentadora porque nos permitiría precisamente empezar a estudiar eso. El tercer punto es que incluso si nos ponemos a nivel un poquitito más focal, el hornero tiene esta plasticidad de construir en distintos ambientes. Entonces también podemos ver variación a nivel microecológicas. El cuarto punto es que una misma especie tiene la capacidad de hacer un nido cada año y por lo general lo hacen en el mismo territorio, y estos nidos son duraderos. Entonces, ahora también podemos empezar a conseguir información sobre qué es lo que ocurre con una misma pareja a lo largo de distintos eventos reproductivos. El quinto punto es que yo antes le mostré que la mayoría de las especies construyen sus nidos sobre árboles, pero el hornero puede construirlo en una gran diversidad de distintos sustratos. Entonces, hasta incluso es una especie que nos permitiría poder entender por qué hay ciertas especies que tienen esta plasticidad y por qué hay ciertas especies que únicamente pueden hacerlo en sustratos naturales. Y por último, también es una especie interesante si uno quisiera empezar a pensar en trabajos filogenéticos. Entonces, con todo esto, es que con Nico Adriani, que no pudo venir hoy a la RAO y estaba muy triste, pero bueno, está en estos momentos en el campo, dijimos, che, el nido del hornero tiene mucha potencialidad. Y entonces, acá es que me meto en la segunda punta de la charla, que es el proyecto hornero, que es el proyecto que codirigimos, que armamos juntos. Entonces me meto ahora en esta segunda sección. Entonces, como les decía, el nido del hornero es una especie, es un nido o la especie tiene características biológicas muy interesantes. Pero además de estas características biológicas, tiene un plus enorme, y es su importancia cultural. El hornero, independientemente del país donde resida, es una especie muy conocida, y sus nidos, la mayoría de la gente los puede identificar. Y esto es en parte porque está completamente enraizado en nuestra cultura. Es muy común ver al nido, por ejemplo, en estampillas, y hasta hace un tiempo nosotros lo teníamos en nuestros billetes. También está en nuestra música, está en nuestra poesía, y también está en nuestra leyenda. Entonces eso hace que el hornero sea una especie que la gente comúnmente refiere y que la gente comúnmente logra identificar sus nidos. Entonces, si tenemos en cuenta las características biológicas que tiene el hornero y además también a esto le sumamos su importancia cultural, estamos ante una especie que nos ofrece una gran posibilidad de construir conocimiento acerca de los nidos y de sus causas de manera participativa. Es decir, donde cualquier persona puede ayudarnos a entender un poco mejor qué características tiene el nido del hornero. Y así es como entonces surge Proyecto Hornero. Nosotros con Nico nos propusimos 3 puntos en particular. El primero fue poder describir la asimetría del nido. El segundo fue estudiar aspectos de la orientación de la entrada. Y el tercer punto estaba asociado a los sitios de nidificación, en áreas urbanas y en áreas naturales. Bueno, ¿cómo lo hicimos? Lo que hicimos fue desarrollar una aplicación para celular que era gratuita y que era un cuestionario que consistía en 8 solapas. Y nosotros le hacíamos a las personas una serie de preguntas que tenían como finalidad precisamente responder los puntos que les mencioné anteriormente. Este trabajo esta aplicación estuvo disponible por un año y al año lo que obtuvimos fue información del nido del hornero en todo su rango de distribución. Juntamos más de 12.000 nidos y más de 1.300 personas participaron del proyecto. Entonces les dije anteriormente que teníamos 3 objetivos principales y por una cuestión de tiempo en esta charla solo les voy a presentar los primeros 2. Y arranco en el primero, que era el de la simetría. Bien, el esquema que nosotros pensamos con Nico fue el siguiente.
Lo primero fue, bueno, sabemos que los nidos son asimétricos. Algunos tienen su entrada a la derecha y algunos tienen su entrada a la izquierda. Y la primera pregunta que nos hicimos fue, bueno, ¿esta distribución de nidos es al azar o no? Y lo que encontramos es que no. La mayoría de los nidos tienen una simetría a la derecha. Lo segundo, entonces, que quisimos responder fue decir, bueno, ¿cuáles son las causas de que tengamos más nidos hacia la derecha? Y eso fue lo que estudiamos, las variables ambientales. Entonces, medimos variables a nivel global, como la temperatura, las precipitaciones y la altitud, pero también medimos variables más bien a nivel local, focal para cada nido en particular que la gente había estado reportando con la aplicación. Y las variables que les pedimos que juntaran era información sobre el grado de urbanización, la altura del nido, la cobertura del nido, la orientación y el sustrato sobre el cual estaba construido. Y lo que encontramos es que ni las variables ambientales ni las variables locales parecieran explicar por qué tenemos más nidos con una puerta hacia la derecha. Ahora, cuando uno ve un nido de hornero, es cierto que no puede ver esta situación donde el nido está solito en un árbol o en una pared o lo que fuere, pero también hay ciertos nidos que tienen una estructura al lado. Esta estructura puede ser natural o artificial. Y puede ocurrir que el nido simplemente esté en contacto con esta estructura, o también puede ocurrir que el nido esté directamente incorporado, como que esa parte de la estructura se incorpore al nido. Entonces nosotros quisimos estudiar, bueno, cuál es la relación entre tener una estructura y la simetría del nido. Y eso fue lo que hizo Vicky Morales de la Facultad de Ciencias en Uruguay, donde ella lo primero que dijo fue, bueno, del total de nidos que tenemos, ¿cuántos nidos tienen una estructura al lado? Y lo que ella vio es que solo el 17% de los nidos tenían una estructura. Y de este 17%, la mayoría solamente estaba en contacto y en un grado menor el nido había incorporado esa estructura como parte del nido. Ahora, tomando estos nidos que tenían la estructura, miramos la relación con la simetría. Entonces, antes de mostrar los resultados, les explico este gráfico para que lo entiendan. En el eje Y, ustedes tienen la probabilidad de que la estructura y la simetría coincidan. Entonces, por ejemplo, en este caso que tenemos una simetría hacia la izquierda, la probabilidad es de 1 cuando la simetría coincide con el mismo lado de la estructura. Y en este caso es 0 porque la simetría está a la izquierda, pero la estructura está a la derecha. ¿Y qué encontramos para aquellos nidos que estaban... bueno, y lo mismo para la derecha, ¿verdad? ¿Y qué encontramos para los nidos que están en contacto? Bueno, lo que encontramos es que para la mayoría de los nidos, el lado de la puerta coincide con el lado de la simetría, con el lado de la estructura. Y esto es independiente de si la simetría es para la izquierda o para la derecha. Y ahora vimos lo mismo, pero para los nidos que directamente les faltaba un huequito porque habían incorporado la estructura. Y lo que encontramos es que esta proporción es aún mayor. En un 75% de los casos, el lado donde está la puerta es el mismo lado donde está la estructura. Entonces, como les decía, lo que encontramos es una relación entre el tipo de asimetría y el lado donde está la estructura, y esta relación es aún más fuerte cuando el nido incorporó ese pedazo de estructura. Entonces, si volvemos a este esquemita inicial que les había mostrado, la mayoría de los nidos no tienen una simetría al azar, la mayoría son a la derecha. A nivel global, variables ambientales a nivel global parecieron no explicar esto. Y a nivel global, más o menos. ¿Por qué? Porque para la mayoría de las variables no encontramos una relación, excepto para la estructura. Pero, si se acuerdan de este grafiquito, hay solo 17% de los nidos en nuestra base de datos que tienen una estructura, pero todos los nidos son asimétricos. Eso significa que por más que la estructura puede estar influenciando la simetría, las causas que explican la simetría para el restante de los nidos todavía no lo sabemos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué otros mecanismos, qué otras causas pueden estar explicando esto? Y entonces quisimos adentrarnos en la posibilidad de un aspecto más genético. Y para eso entonces lo que hicimos fue medir la repetibilidad. Que la repetibilidad es básicamente la probabilidad de que un nuevo nido tenga el mismo tipo de asimetría que el nido anterior. Entonces, una probabilidad de 1 sería que las dos entradas están para el mismo lado, y una probabilidad de 0 es que las puertas están para distintos lados.
Y esto lo que permite es que permite una cuantificación del límite superior de heredabilidad. Entonces es un potencial indicador genético. Entonces, lo que hicimos en este caso fue, con todas las fotos que la gente nos había mandado en la aplicación, nos quedamos con aquellas fotos que tenían más de un nido, porque de nuevo la idea era ver la repetibilidad, ¿no? La probabilidad de que se repitieran asimetrías. Y de manera incremental el tamaño muestreal, buscamos fotos en Instagram y también en Wikiaves. Entonces, en este gráfico lo que ustedes ven es la probabilidad de la simetría compartida, 1 si ocurre y 0 si no ocurre, y en el eje X el número de nidos por territorio. Y lo que hicimos primero fue simular qué es lo que deberíamos esperar por azar. Y esto fue lo que encontramos. Ahora, cuando vemos los datos, lo que encontramos es esto, que las probabilidades son mucho más altas por el azar, que el azar. Entonces, esto significa que la probabilidad de que una pareja construya un nido con la misma simetría al otro año es muy alta. Y si vamos al punto de repetibilidad, encontramos una repetibilidad del 0.65. Que para que se den una idea, en 2009 Alison Bell hizo un metaanálisis estudiando la repetibilidad de comportamientos en general y encontró que es de 0.37. Entonces, esta repetibilidad que nosotros estamos encontrando se encuentra dentro del margen de las repetibilidades más altas que están reportadas hasta ahora en comportamiento. Entonces, si volvemos a este esquemita, estos resultados de repetibilidad lo que hacen es no cerrar la puerta a la potencialidad de que haya una base genética. Pero la realidad es que con nuestros datos que nosotros conseguimos a partir de Ciencia Ciudadana, esto aún no lo sabemos. Y es por eso que en estos momentos Nico está en el campo haciendo experimentos porque es nuestro objetivo poder entender un poquito mejor esto. Bien, hasta acá entonces fue la parte de asimetría. Y ahora voy con la parte de la orientación. Bien, como les dije al principio, los nidos son fundamentales para el éxito reproductivo de las especies. Y una de las razones por las cuales esto ocurre es porque las características del nido determinan el microclima en el cual los huevos y los pichones se van a desarrollar. Entonces lo que se vio es que las aves muestran plasticidad en distintas características del nido de manera de poder optimizar ese microclima. Y por lo general, estas variaciones en el tipo de nidos están asociados a cambios ambientales como ser temperatura, precipitaciones, cobertura y vientos. Y la plasticidad que se ve en los nidos es, por ejemplo, el lugar, el sitio de nidificación, aspectos de los materiales que se usan para la construcción, aspectos de morfología, como por ejemplo ser el tamaño de los nidos, y también en aquellas especies que se reproducen dentro de cavidades o que construyen sus cavidades, la orientación de la entrada también juega un rol importante. Entonces ahora me voy a focalizar en la orientación. ¿Qué sabemos del hornero con respecto a la orientación? Bueno, lo que sabemos es que hace muchos años ya llamaba la atención a los investigadores el hecho de que la orientación del nido no es siempre para el mismo lado. Los horneros tienen la capacidad de construir su nido en distintas orientaciones. Y Ale Schaff, que está por acá, en algún lado ahí, junto con Martín de la Peña y colaboradores, lo que ellos vieron es que pareciera que la temperatura y la cobertura vegetal explica en alguna medida la orientación de los nidos. Ahora, ¿qué sabemos respecto al viento? Bueno, respecto al viento hay como dos grandes hipótesis. Por un lado, se espera que los vientos, la orientación del nido sea frontal respecto al viento. Y esto se propone a partir de un trabajo de Bas Ferreira, un investigador uruguayo, que él menciona que el viento actuaría como una forma de ventilar las temperaturas del nido y entonces ayuda en la disipación del calor. Y bajo esta hipótesis se predice entonces que la orientación del nido es frontal respecto a los vientos preponderantes. Ahora, es un mito popular, o sea, es común que la gente del campo te diga que en realidad no, que ocurre lo contrario, que los nidos miran al lado opuesto a la intensidad de los vientos. Y esto es porque, ellos explican que es porque cuando hay fuertes vientos, hay muchas probabilidades de que los nidos se caigan. Entonces, la construcción opuesta impide esto. Entonces, con Nico nos propusimos estudiar esto. También junto con Mihai, que es del Max Planck. Entonces, lo primero que hicimos fue ver, para cada uno de los nidos que las personas reportaron, ¿cuál es la direccionalidad predominante de los vientos?
Y lo que vimos es que para la mayoría de los nidos, los vientos vienen principalmente del este al oeste. Ahora, ¿qué vimos en relación a la orientación de la entrada? Bueno, lo que vimos es que si la dirección del viento viene preponderantemente del este, los nidos tienden a apuntar al oeste. Es decir, nuestros datos apoyarían la idea de que los nidos se construyen en dirección opuesta a los vientos preponderantes. Entonces, con esto terminé lo que sería la parte de Proyecto Hornero y ahora entro a la parte de la discusión. Y la discusión se relaciona principalmente a la metodología que nosotros usamos, que fue la ciencia ciudadana. Si les soy completamente sincera, cuando nosotros inicialmente pensamos en aplicar un proyecto de ciencia ciudadana, lo pensamos porque la realidad es que hacer este tipo de proyectos siendo solo 2 personas, y sobre todo que no estábamos viviendo en Argentina, era muy complicado y nos iba a llevar mucho tiempo. Entonces dijimos tipo, el hornero es súper carismático, la gente lo conoce, los nidos se identifican, ¿por qué no le pedimos a la gente que salga a buscar nidos, que nos lo reporte y que en conjunto respondamos esta pregunta? Y entonces es por eso que nace hacer este proyecto de manera participativa. Y nosotros lo pensamos así, como una idea propuesta a la sociedad. Ahora, lo que pasó en realidad es que cuando nosotros, a medida que empezó este proyecto, la pregunta científica de alguna manera se diluyó totalmente porque a nivel social estaban pasando cosas que nosotros no habíamos considerado en ningún punto cuando pensamos el proyecto. Y les cuento algunos casos en particular. Uno de ellos, que fue uno de los que más me impresionó, fue el que nos compartió Mariano, que él nos dijo que de chico él salía con una trampera a cazar aves y que hoy por hoy él elegía salir con la aplicación a buscar nidos con sus hijos. La otra que nos pasó, que nos sorprendió un montón, fue que de repente el proyecto se empezó a meter en las escuelas. Nos escribían maestras y maestros diciéndonos que los chicos estaban copados con el proyecto y que lo querían empezar a hacer en las aulas. Y les cuento este proyecto en particular, que es de una escuela justo encima de Córdoba. En esta escuela hubo un día que los chicos vieron que afuera de la escuela había un nido de hornero. Ellos no sabían todavía que era de hornero, y entonces la maestra, a partir de la curiosidad de los chicos, les propuso empezar a investigar. Y le dijo, bueno, dale, vamos a investigar, vamos a ver qué sabemos de esta especie. Bueno, cuestión que, empezando a indagar un poquito sobre qué se sabía del hornero, encontraron nuestro proyecto. Y esta maestra lo que hizo fue tomar algunas de las preguntas que nosotros habíamos hecho en el proyecto de Ciencia Ciudadana y las llevó a hacerlas en las aulas. Y más allá de lo que fue nuestro proyecto en particular, eso después lo que hizo fue que, por ejemplo, esos chicos trabajaran con la maestra de inglés para que les ayudara a traducir los papers y entender un poco mejor qué se sabía del hornero. Y trabajaron con el profe de computación para poder construir nidos 3D. Entonces, con todo este proyecto, que se llama Proyecto Casitas, fueron a la Feria de Ciencias a instancias provinciales, avanzaron a instancias nacionales, y la semana pasada me escribió la maestra diciéndome que hoy por hoy el Proyecto Casitas es un proyecto formal del colegio. Entonces, la verdad fue súper movilizante. Y el tercer punto, que también fue muy loco, fue que hay gente que no le importa nada la pregunta académica. Hay nada de gente que no le importa si el nido está a la derecha, si está a la izquierda. Pero evidentemente la especie los interpeló desde otro punto, y fue desde el arte. Y entonces nos empezaron a mandar dibujos o poemas o incluso canciones. Entonces, claro, lo que nosotros inicialmente pensamos que era así, en realidad terminó siendo así, como una continua comunicación que lo sigue siendo con la gente. Y esto para mí creo yo que es la fortaleza más grande que tiene un proyecto de ciencia ciudadana, sobre todo si se aplica con especies que de alguna manera tocan alguna fibra en la gente. Porque por un lado, sin duda que te pueden potenciar un proyecto científico, pero también a nosotros como investigadores nos da la oportunidad de conocer cosas que de otra manera no conoceríamos. La gente nos cuenta anécdotas, nos cuenta experiencias que le ocurren en el campo, que yo al ser una persona de ciudad nunca hubiera sabido porque precisamente no tengo esa experiencia. Pero además también, hacer un proyecto de ciencia ciudadana es una gran ventana para hacer proyectos de educación y también para comunicar la ciencia. Por ejemplo, nosotros todos nos manejamos por las redes sociales, ¿no? Inicialmente, nuestras redes sociales comunicaban cosas del proyecto, como en qué proyecto estábamos, en qué etapa estábamos. Comunicamos también los resultados.
Pero la gente se empezó a copar tanto con las cosas y nos empezó a hacer preguntas, que eso hizo que hoy por hoy nuestras redes sociales tengan comunicación sobre aspectos más generales de hornero. E incluso nosotros hacemos divulgación sobre aves en general, aves neotropicales, que nada tienen que ver con el hornero. Son preguntas más bien generales. Y el tercer punto es que de alguna manera hacer un proyecto de ciencia ciudadana permite democratizar el conocimiento y permite que distintos actores de la sociedad puedan participar en la construcción de conocimiento. Entonces me parece que hacer un proyecto de ciencia ciudadana, de nuevo, y con una especie tan icónica como el hornero, va muy alineado con el lema de la RAO, que es esto de construyendo una ornitología diversa e inclusiva en el antropoceno. Y nuestro proyecto es uno de los tantos proyectos, digo, que hoy por hoy se están desarrollando en Argentina de ciencia ciudadana. Se apagó. Bueno, ya los spoileé. Bueno, y bueno, acá les comento algunos de los que están inscritos en el mapeo que se hizo de Ciencia Ciudadana el año pasado. Estos son proyectos que actualmente se están haciendo en distintas partes del país y con distintas especies. Y estoy segura que si ustedes tuvieran la posibilidad de hablar con los distintos miembros del grupo, lo que les van a decir es que más allá de la pregunta académica que uno tenga, la ciencia ciudadana es muy traspasa cualquier pregunta académica. Hay algo en esta interacción y en el construir conocimiento de manera colectiva que es mucho más enriquecedor que la pregunta académica que uno inicialmente pensó que iba a responder. Bueno, y ahora sí, como les estaba diciendo, quería contarles que dentro de poquito sale una nueva aplicación de ciencia ciudadana, así que los quería invitar. Y este nuevo proyecto va a tener la colaboración de Paulo, que fue la persona que me presentó, y también de Lucía de Abrantes. Y va a tener 3 ejes principales. Por un lado, vamos a buscar entender la fenología de construcción, es decir, cuándo empiezan los horneros a construir, qué tiempo toma y qué variables son las que explican que inicie este proceso. El segundo punto es que Lula, ella es antropóloga, entonces a lo que nos va a ayudar es a entender qué efecto tiene hacer proyectos de ciencia ciudadana en la gente. Nos va a permitir cuantificar qué impacto social tiene que los científicos, las científicas y la gente que se dedica a otra cosa, trabajemos en equipo. Y el tercer punto es que el proyecto va a tener ahora sí toda una arista que intenta meterse ya de lleno en las escuelas. Entonces, nada, invitarlos, debería salir en las próximas semanas, así que nada. Y con todo esto, nada, les quería agradecer principalmente a Nico, a Mihai y a Vicky, que son las personas que han trabajado en los datos que les estoy mostrando, a todas las personas que participaron del proyecto, a Aves Argentinas y Aves Uruguay, que son las instituciones que nos han acompañado siempre en divulgación, a la Escuela de Doctorados de Max Planck, que fue quien nos apoyó en esta locura de proyecto, y a la Facultad de Ciencias, que es la institución que, bueno, hoy por hoy nos acoge. Y también, bueno, nada, muchas gracias a ustedes por estar acá escuchando mi charla. Bueno, muchas gracias, Lu. Creo que muchos vamos a ver los nidos de hornero de otra manera a partir de ahora y los proyectos de ciencia ciudadana en particular también de manera diferente. Tenemos 15 minutos para preguntas. ¿Cómo? Este micrófono. Hola, buenas. Pues nada, me ha hecho mucha ilusión ver una ponencia así sobre nidos. Yo me dedico siempre a buscar nidos, vengo de Europa y vine a vivir aquí en Latinoamérica y estoy todo el día buscando nidos, ¿no? Y claro, siempre Miguel, mi compañero, siempre hablamos que faltan estos trabajos en Latinoamérica. Y por un lado felicitarte porque alucinante la charla que has dado sobre nidos. Me estabas poniendo nervioso con el viento, porque el viento yo creo que es un factor súper importante, pero al final lo mencionasteis. Y una cosilla, mira, es una cosa que llevo dando vueltas. El otro día en Madrid estaba con un amigo sentado en un césped y había encima en un árbol pues cotorritas argentinas. Allí en España es una especie introducida y son criados en cautividad de 4ª, 5ª generación, se han escapado y yo se lo decía, ¿no? Digo, hostia, ¿cómo saben estos bichos hacer su nido? O sea, ¿los nidos de Argentina serán como los de Madrid? ¿No? Y entonces no sabía que iba a venir a Argentina en este viaje. Y bueno, llevo todo el día fotografiando nidos de cotorrita argentina para compararlos con los de Madrid. Y no sé, sería un proyecto muy interesante porque son aves criadas en cautividad que no tienen contacto con la naturaleza
y parece ser que tanto en Europa como en Latinoamérica crían igual, aparentemente. Y bueno, me dice Miguel que en Estados Unidos también, ¿no? Y no sé, estaba buscando a alguien para colaborar con ese proyecto. Así que ahí te dejo eso, ¿sabes? Bueno, sí. No, lo del nido de las cotorras sí es súper interesante. Es un poco difícil cuantificarlo así estrictamente, pero sí hay lindos trabajitos en cautiverio diciendo que muchas veces, por más que las especies no hayan tenido conexión con la construcción, tienen la capacidad igual de construir, aunque no de la misma manera. Aparentemente hay algo en ese proceso de haber estado en el nido que también ayuda en ese armado final cuando son adultos. Pero no sé en el caso de las cotorritas, podríamos explorarlo. Buenísima, muy buena la charla. Sí, también iba por el lado de lo que es viento, temperatura y lluvia, como que capaz que los efectos no son homogéneos y al tener en cuenta eso, por ejemplo, la latitud de los vientos preponderantes, cambia mucho también la humedad, la temperatura, entonces capaz que si uno lo piensa como los efectos no homogéneos, como pensarlo como una interacción, podría llegar potencialmente a aparecer algo de luz ahí. Totalmente, totalmente. De hecho, yo ahora les mostré los resultados de las medias, digamos, pero si uno mira los factores aleatorios, hay una estratificación en los factores aleatorios, que es lo que ahora voy a explorar precisamente cuando llegue, es precisamente lo que vos estás diciendo. Si hay agrupaciones, ya sea por regiones más pequeñas o a nivel latitudinal, que puedan estar explicando que ese efecto es más preponderante en ciertas zonas y menos preponderante o que interacciona incluso con otras variables climáticas. Pero sí, los datos sugieren que hay estratificación y que el resultado que le mostré no está homogéneamente distribuido en todos los datos que tenemos. Así que sí, buenísimo, el punto. Hola, ¿qué tal? Acá. ¿Dónde? Ah, sí, hola. Muy buena charla, soy Pedro. Quería preguntarle si para los datos y eso solo utilizaron la plataforma que ustedes habían creado o también extrajeron datos de otras plataformas de ciencia ciudadana como puede ser Argentinat y entre otras. Hola Pedro, gracias por la pregunta. No, para la mayoría de los datos que les presenté, utilizamos solo nuestros datos. Pero eso lo hicimos a propósito, porque lo que nosotros necesitábamos era poder tener información del GPS y del momento local donde se había usado. Lo que nos pasó en algún momento es que la gente nos había dicho, che, ¿por qué no me dejan subir fotos viejas y demás? Y lo que nosotros necesitábamos era, por un lado más, tener el GPS exacto para poder ver variables a nivel macroecológicas, pero también la razón por la cual, por ejemplo, decidimos hacer la app solo por un año era para evitar que hubiera duplicación de nidos de años anteriores. Entonces, si bien meter nidos de otras plataformas abiertas hubiera estado buenísimo, y de hecho sí lo hicimos para los nidos de repetibilidad, para el resto de preguntas no, porque sentíamos que era más el ruido que le iba a sumar a la base de datos que el poder estadístico que nos iba a dar incorporarlas. Hola Lu, bueno, antes que nada felicitaciones, yo soy un fanático de este proyecto, además tenía la aplicación y me la pasaba mandando datos, desde muchas perspectivas me parece que es maravilloso. Pero quería aprovechar para hacerte una pregunta de resultados. Cuando los horneros tienen un derrumbe o cuando hay un daño parcial en un nido, ¿comienzan otro y empiezan a repetir los mismos patrones motores para hacerlo de vuelta o lo pueden reparar? Lo que nosotros vemos en el campo es que depende de dónde le hagas el daño. O sea, si, por ejemplo, el nido ya está completamente roto, construido, y por ejemplo viene un pájaro carpintero y lo agujerea, no lo van a, al menos lo que nosotros hemos visto, pero por ahí Juan o Alejandro, que también tienen experiencia con el hornero, han tenido otra experiencia, lo que nosotros vemos es que en ese caso no lo reponen y que empiezan un nuevo nido. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo y que es lo que Nico está haciendo es que estamos estudiando aspectos de la simetría. Y lo que estamos haciendo sí es modificarle como las últimas instancias de construcción y si mientras vos les alteres el nido cuando están construyendo estas últimas instancias, ellos continúan donde vos lo dejaste. Ahora, el problema pareciera ser una vez que ya está construido, si ahí lo rompes. Ahí sí que no lo reponen, lo empiezan de nuevo. Gracias. Hola. Sí, Juan, estabas al lado. Sí, aproveché. Bueno, muy linda charla. Una pregunta que en algún momento charlamos, que quería preguntarte si contemplan hacer algún estudio, es ¿quién determina la simetría, si el macho o la hembra?
Eso es lo que Nico está haciendo en estos momentos. Lo que estamos haciendo ahora es, tenemos distintos proyectos, pero uno de ellos es, lo que estamos haciendo es, una vez que se determina la simetría, le estamos volviendo a hacer el nido simétrico. Se lo estamos mojando todo y estamos viendo quién construye. Lo que estamos haciendo es usar distintas cámaras con distintos ángulos, filmando todo el día, y la idea es usar Machine Learning para precisamente, o sea, es un programa que lo que hace es, vos tenés distintos puntos en el ave, entonces te puede reconocer el pico, te puede reconocer el ala, te puede incluso medir la cantidad de barro que están poniendo y te mide el individuo. Entonces la idea es precisamente tener esta información cuantificada en alta resolución para determinar quién hace esa simetría, si es de los dos o no, y además, ¿qué es lo que pasa si ese nido vuelve a ser simétrico? Si la simetría la repite ese mismo individuo, ya sea de un lado o del otro, o por ejemplo si cambia la persona, el individuo que decide la simetría. Esas son cosas que estamos haciendo hoy por hoy en el campo y que nada, ojalá que para el año que viene o para la próxima RAO ya podamos compartir esos resultados. Hola, buenas tardes. Interesante la charla. Acá. No, quería hacerte una consulta en relación a los componentes genéticos que mencionás a lo largo del proyecto y donde ves las relaciones que un grupo de horneros se ve que hay una alta correlación en lo que es dónde orientar la apertura del nido. Y eso si no sé cómo es el avance que tienen en el proyecto en cuanto al estudio genético, ¿sí? Los componentes genéticos que están evaluando, pero se me ocurre que podría estar pasando algo más allá de la genética, algo epigenético, que se ha visto que determinadas cuestiones ambientales modelan de cierto modo la cromatina de los genes y ese patrón se va siguiendo a lo largo de generaciones y tranquilamente podría ser un caso. Y bueno, me detuve en ese punto porque me parece un modelo interesante para estudiarlo. Sí, sin dudas. No, es una buena pregunta. Si te soy honesta, nuestra situación con el aspecto genético es más bien, está muy verde. Tenemos sí la intención, estamos juntando muestras de sangre para ver si hay algo que esté relacionado con la simetría, pero la realidad es que hoy por hoy estamos más enfocados a una cuestión de comportamiento. Una de las cosas que nosotros queremos estudiar principalmente es si en realidad la simetría no es un resultado de un comportamiento que hace que después las aves potencialmente tengan una simetría en particular. Pero sí, o sea, es nuestra intención hacer aspectos genéticos, pero no está tan fácil todavía esa pata. Si a alguna persona se le ocurre o tiene así ideas que podríamos mirar, encantada de escucharlas. Pero sí, hoy por hoy creo que lo que más podemos hacer es empezar a indagar un poquito más en estos aspectos como quién construye la simetría, qué es lo que habría que mirar para mirar genética. Eso creo que es a donde estoy queriendo ir. Como que todavía no entendemos qué es lo que tendríamos que mirar si queremos ver genética. Bueno, muchas gracias. No tenemos mucho más tiempo para preguntas, pero se pueden acercar a Lu durante el resto de la RAO y seguir conversando con ella. Ahora le vamos a brindar un presente de parte del Departamento Científico de Aves. Muchas gracias por esta hermosa charla.